quán cà phê. Buenas tardes, Lisbeth. Le habla la profesora Natalia. Vamos a esperar un poquito más a ver si se conectan otras personas. ¿Me escuchan? ¿Me escucha, Lisbeth? ¿Me escucha, Lisbeth? Buenas tardes, Lisbeth. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisbeth. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Estamos esperando a ver quién más se suma, pero ya son las 5 y 6 minutos. Pero podemos comenzar, Lisbeth. Sí, está bien. Lo que vamos a hacer es un repaso, ¿verdad? Del tema las personas. Sí. Entonces, ¿tiene alguna duda? Si tiene alguna duda al final, las podemos hacer las preguntas, ¿verdad? Sí. Entonces, hablábamos de que al abordar el tema, la unidad de las personas, decíamos que toda persona es ser capaz, es todo ser capaz, ¿verdad? De tener derechos y de contraer obligaciones. Y la palabra persona viene del latín, ¿verdad? Del verbo personare, que en latín significa la máscara. Y complementada con una especie de bocina, con la finalidad de aumentar la voz. Ese era prácticamente el concepto en términos del latín, ¿verdad? Pero personas físicas, entendemos por personas físicas a todo ser humano, ¿verdad? Que era considerado persona, pero en tiempos los romanos, para tener personalidad era necesario tener tres elementos: el status libertatis, el status civitatis y el status familia. ¿En qué consistía el status libertatis? Significaba, no era más que ser libre, ¿verdad? Y no esclavo. El status civitatis significaba ser ciudadano y no peregrino. Recuerden de que los peregrinos eran las personas que habían sido capturadas durante la guerra en país extranjero y que eran traídos a Roma. Y el estatus familiar, que era ser jefe de familia, ¿verdad? Como el pater familia, que era un sui iuris. Recuerden que el sui iuris era una persona libre, podía comprar propiedades, podía casarse, todo podía ser sui iuris. En cambio, la alieni iuris no, estaba sometido a la autoridad del pater familia, como la esposa, los hijos, el esclavo.
todos ellos estaban sometidos a la autoridad del pater familia. Para Gallo, las personas se clasificaban en libres o esclavos, ¿verdad? Ser libre era considerado ser una persona y ser esclavo era considerado como un objeto, ¿verdad? Ustedes recuerdan eso cuando contestaron el cuestionario, Lisbeth, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, las personas libres pueden ser ciudadanos romanos, ¿verdad? Porque ellos llenaban esa condición de ser ciudadanos romanos, peregrinos, ¿verdad? Que eran extranjeros venidos aquí a Roma, ingenuos, libertinos. ¿Quiénes eran los ingenuos? Era el que nacía libre. Y el libertino era que fue esclavo anteriormente, pero que ahora era libre. El que obtiene la libertad se convierte en libertino, ¿verdad? En liberto. Otra clasificación eran los sui iure y los alieni iure. Los alieni iure eran los que están sometidos a la autoridad del pater familia o del amo, ¿verdad? La personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte, ¿verdad? El status libertatis dice ¿qué significa? Bueno, que la esclavitud es aquella institución jurídica donde el individuo es considerado cosa, ¿verdad? Perteneciente a otro que podría disponer libremente de él. Porque ustedes saben que si el esclavo era considerado como cosa, hacían con él lo que querían. Entonces, el esclavo no era sujeto de derecho, ¿verdad? Tampoco, él no podía tener propiedades, no podía tener crédito, no podía contraer matrimonio. Eran seres en estado de degradación jurídica. En el derecho dice, porque es el derecho exactamente y precisamente el que despoja, ¿verdad?, de la capacidad jurídica al esclavo, ¿verdad? Luego tenemos que la esclavitud tiene su origen. Hola, Katy, buenas tardes. ¿Me escucha, Katy? Entonces, la esclavitud tiene su origen en las guerras, ¿verdad? El vencedor obtiene todos los derechos sobre el vencido. Buenas tardes, Katy. Pase adelante. ¿Me escucha? Todavía no. Entonces, vemos nosotros, dentro de la fuente o causas para ser esclavos, teníamos que podía ser por nacimiento, por circunstancias, ¿verdad?, posteriores al nacimiento también. En época del imperio se consideró que si la mujer era libre al momento de dar a luz a un bebé, entonces el niño nacía libre, ¿verdad? Pero en época preclásica, según la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Estamos haciendo un repaso. Katy, ¿me escucha? ¿Me escucha, Katy? Todavía no me escucha. Entonces, en época preclásica, según la ley de las 12 tablas, entonces las causas de la esclavitud son no haberse inscrito en el censo, porque hubo uno de los emperadores de la época, ¿verdad?, que gobernaron Roma, que sí crearon un censo. Haber desertado del ejército, esa era una causal para ser esclavo. Y también por delito, es decir, y por no pagar a los acreedores, por delito porque existe una sentencia en donde lo declara que él cometió un delito, ¿verdad? En época clásica, eso fue en época preclásica, en época clásica, un hombre libre, ¿verdad?, en complicidad con otro, que él se hacía vender. ¿Me escucha, Katy? Sí. Ahora sí, bienvenida. Gracias. Profe, ¿qué estamos hablando? ¿Qué voy a entrar? Sí, ya te miré. Entonces dice que en época clásica, ¿verdad?, una persona se ponía en complicidad con otro, ¿verdad?, y se hacía vender como esclavo. Y de la ganancia, ¿verdad?, él podía obtener su libertad, ¿verdad? O sea, él obtenía una ventaja económica. Luego tenemos cuando estamos en la preclásica, en la época preclásica, cuando existía una sentencia dictada de cometer un delito, ¿verdad? Lo condenaban
A ver, a la sentencia, no. En la sentencia era condenado a formar parte de un circo, ¿verdad? O lo tiraban a los animales, ¿verdad? Era como cuando te mandan donde hay animales que pueden ser feroces, ¿verdad? Entonces, a eso se llamaba, ¿cómo se llamaba ese tipo de esclavitud? ¿Cómo se llamaba? Servipoenae, que significa esclavo de su propio delito, ¿verdad? Porque ya había una sentencia, ya él estaba condenado y entonces lo tiraban a, como dicen, o lo mandaban a un circo o lo mandaban a los animales. Otra situación que podíamos observar nosotros durante la época preclásica es que si una mujer libre sostenía relaciones con un esclavo, ¿verdad?, en contra de la voluntad del amo de ese esclavo, entonces ella también caería en la esclavitud. Otra situación es que el liberto que comete ingratitud, estamos hablando, ¿verdad?, hacia su entonces él podía caer en la esclavitud por ingratitud a su antiguo amo. En época del Principiado, también tenemos que en esta época se introdujo el peculio, ¿verdad? El peculio consistía en darle bienes al esclavo en administración y con las ganancias él podía comprar su libertad, ¿verdad? Y luego entramos a ver la manumisión. La manumisión, que no es más que el acto por el cual se obtiene la libertad. Es una institución, ¿verdad?, de derecho de gente en esa época, ¿no? Derecho de gente pero para que la manumisión surtiera efecto era necesario dos condiciones. Uno, ¿verdad?, que fuera con voluntad del propietario. Recuerden que la manumisión es el acto de darle libertad a un esclavo. Tenía que ser con autoridad del propietario y que se efectuara en forma solemne. Cuando nosotros hablamos de solemnidad, estamos hablando de que tiene que llenar algunos requisitos, ¿verdad?, obligatoriamente. Según Ulpiano, que es un jurista de la época, son 3 las formas de manumisión. Uno por vindicta, ¿verdad?, por censo y por testamento. Por vindicta consistía en que el amo, ¿verdad?, daba su consentimiento para que el esclavo, ¿verdad?, se inscribiera en los registros de la totalidad de la ciudadanía. Ya tenía derecho a inscribirse como ciudadano. Por censo también, pero el censo se daba solo en ciertas ocasiones, ¿verdad? Y por testamento consistía en que era la voluntad del pater familia, pero expresada en el testamento, de concederle la libertad a determinado esclavo. El problema es que si dejaba esa voluntad a un heredero y el heredero no quería dárselo, entonces el esclavo podía perfectamente bien acudir ante el pretor para que le diera su libertad. Esta manumisión testamentaria entonces podía ser manumisión testamentaria directa o manumisión fideicomisiaria, así es. En época imperial, en esta época, el heredero, ¿verdad?, que se negara, es lo que les acabo de explicar. El heredero se negaba, le dejaban como herencia al esclavo y él se negaba a darle la libertad. Entonces, este podía acudir ante el pretor, ¿verdad?, para solicitar su libertad. ¿Verdad? Ahora, estamos haciendo un resumen, ¿verdad? Ya estamos, también en la ley Aelia Sentia se estableció algunas restricciones a la manumisión, ¿verdad? El esclavo menor de 30 años no podía ser más que un latino, ¿cómo se llamaba? Juniaco, salvo que fuera manumitido por vindicta, ¿verdad? O sea, habían algunas restricciones, porque dice, el esclavo menor de 30 años no podía ser más que un latino juniaco, ¿verdad? Estamos hablando de otra clasificación. También se prohíbe la manumisión realizada, dice, por un amo menor de 20 años. La excepción que ¿verdad?, que su decisión cuente con la aprobación de un curator, ¿verdad?
Y ahora en tiempo de Constantino miramos nosotros que en esa época se establece la manumisión, ¿verdad? En eclesia, es decir, se iba ante el, ¿cómo se llamaba? Ante el obispo y se le daba la libertad al esclavo ante el obispo. Entonces, estamos haciendo un resumen, muchachos, de lo que pudimos, de lo que ya vimos, ¿verdad? Y después vemos nosotros que en el derecho justinianeo desaparecen, ¿sí? Ya las distintas formas de manumisión, ¿verdad? Ya empezamos a ver nosotros otra cosa, ¿verdad? Y todas aquellas que automáticamente se convierten en ciudadanos. De igual modo, en esta época se desvanece, dice, ¿verdad? Las diferencias entre ingenuos y libertos, ¿verdad? Era otra clasificación de cómo estaba organizada la sociedad, independientemente de las formas solemnes de manumitir ya señaladas. Existieron muchas otras, no solemnes, por supuesto, ¿verdad? Que en distintas épocas fueron más o menos frecuentes y son las siguientes. Uno sería por carta, ¿verdad? Podía otorgar la manumisión de un esclavo a través de una carta. Otro sería entre amigos, también con 5 testigos. Otra forma sería por codicilio. Hola, Alex Aarón. Buenas tardes. ¿Me escucha? Alex Aarón. Axel. Y otra forma es por permitírsele usar el gorro frígido de la libertad en determinadas ceremonias, ¿verdad? Y por llamarle y tratarle socialmente como un hijo, porque también habían esclavos que eran tratados socialmente como que fuera un hijo, ¿verdad? Porque recuerden de que habían amos que sí le daban buen trato a los esclavos, ¿verdad? Luego caemos en el colonato, que era la institución que no pertenece al derecho clásico, esta institución, pero aparece probablemente con los primeros emperadores cristianos. Consiste en un estado intermedio entre la esclavitud y la libertad, ¿verdad? Todavía estamos en el proceso de la esclavitud. Y recuerden de que las formas, que habían varias razones por las que se podía ser esclavo. Primero por nacimiento y por otras circunstancias, ¿verdad? El nacimiento. Ahora, el colono es aquella persona libre que cultiva, ¿verdad? Una tierra, pero Axel Aarón está en esta clase. Axel, aló Axel, ¿cómo estás? ¿Estás llevando romano, hijo? No, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿estás llevándolo? 2003. Ah, pero entonces bienvenido, hijo. No te he visto en las clases, Axel Aarón. Sí. Entonces, tenemos que decir que la persona, ¿verdad? Esta persona, la persona del colono no está sometida al dueño de la tierra, ¿verdad? Y puede, y tenemos que decir que sí puede, ¿por dónde íbamos? Puede casarse, que eso no lo podía hacer el esclavo, ¿sí? Que tenía prohibido. Adquirir bienes, que tampoco no lo podía hacer el esclavo. Ya estamos en una transición, estamos viendo cómo está desapareciendo, ¿verdad? La esclavitud. Estamos en un proceso de transición, se llama colonato, ¿verdad? Entonces, la persona del colono no está sometida al dueño, ¿verdad? Pero para enajenar, por ejemplo, necesita el consentimiento del propietario. Cuando estamos hablando de enajenación, estamos hablando de vender. Se puede vender alguna propiedad, entonces tenía que ser con autorización del dueño, ¿verdad? Por otro lado, cuando el propietario vendía el terreno, este era transferido con todo lo que en él hubiera, incluyendo a los colonos que allí habitaran, ¿verdad? Estamos hablando de las personas que ahí habitaban en esa finca, en esa hacienda. La condición de colono era hereditaria. Esta es otra situación, ¿verdad? Por la que pasaba el ciudadano o el esclavo. Era hereditaria y solo podía finalizar mediante una autorización del propio terrateniente o bien por una orden superior. Desde el punto de vista fiscal, la institución resultaba
ventajosa para el Estado, pues, ya que los impuestos eran cobrados a los colonos en lugar de ser exigidos, ¿verdad? Este es un aspecto económico, ¿verdad? De los colonos. Y hasta ahí llega el tema que nosotros, yo les puse a ustedes un cuestionario, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, jóvenes, podemos ampliarnos un poco más, ¿verdad? Pero la esclavitud tiene sus causas, ¿verdad? Por las cuales se originó, y se originó con las guerras. Recuerden de que el Imperio Romano, para que pudiera llegar a formar a tener ese poderío, de formarse, a hacerse tan grande, ¿verdad? Fue con las conquistas, empezaron a conquistar territorios, ¿verdad? Y entonces la mujer era parte del botín, ¿verdad? Y también las personas que eran sometidas en esas guerras y vencidas en esa guerra eran llevadas a Roma, ¿verdad? Y entonces recibían el nombre de peregrinos, ¿ya? Entonces, toda esta clasificación que nosotros vemos de las clases sociales, ¿verdad? Se da también pues, por las mismas guerras, ¿verdad? Y por la situación de los esclavos que eran tratados como objetos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Lisbeth, No. Katy, ¿alguna pregunta? No. Ella dijo en un cuestionario. Profe, y eso del cuestionario, Dígame. Profe, usted dijo algo de un cuestionario. Sí, ¿Eso era para el turno sabatino o era para el dominical? A ver, cada turno tiene su tarea, Sí, ¿verdad? por eso. Entonces, a uno le dejé un ensayo y a otro le dejé un cuestionario. Entonces, mañana que nos miremos, la Katy es del domingo. Katy, ¿sos del domingo? sí, ahorita estoy con Hazel. ¿Ah? Aquí estoy, yo soy Hazel, aquí estoy ahorita con Katy. Hazel, ¿sos del domingo? Sí, las dos somos del dominical. ¿Y la Lisbeth es del sábado? No, yo soy dominical también. También, entonces yo les voy a proporcionar el cuestionario. ¿Saben por qué? Porque a ustedes les dejé un ensayo, ustedes pueden hablar del tema así pues con sus palabras, ese es el ensayo. Pero yo necesito que ustedes también tengan el cuestionario, porque de todos los cuestionarios nosotros nos va a servir, ¿verdad? Para tema de examen. Para el examen. Usted tírelo y nosotros lo hacemos. Entonces yo se los voy a proporcionar, yo los tengo ya en físico, impresos los cuestionarios, ¿verdad? Para proporcionárselos a ustedes y que ustedes puedan contestarlos, ¿verdad? Yo sé que como a ustedes no les tocó el cuestionario, pero lo pueden contestar y les va a quedar a ustedes para que ustedes lo puedan estudiar para el examen. ¿Ya? Bueno. Está bien. Entonces, en ese sentido, todas los cuestionarios y todas las preguntas que podamos hacer antes del parcial van a servir, ¿verdad? Van a servir para que de ahí mismo saquemos el examen, ¿verdad? Entonces, son muchas las preguntas, claro, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estudiar y vamos a irlas viendo poquito a poco. Yo el domingo que llegue las espero, ¿vieron? Bueno. Las espero para que sigamos viendo cualquier inquietud, ¿verdad? Sí, Una horita, no falten, solo es una horita para que puntualicemos algunas cosas, ¿verdad? Y no falten porque también les voy a llevar su Ahí cuestionario. siempre nos va a tener. pues sí, no se preocupe, que nosotros no acostumbramos a fallar. Pues muchas gracias, amor, porque ahí estoy tratando de localizar a otros alumnos que se desaparecieron. ¿Se Pues acuerdan sí, de solo 5 uno llegamos. que se llama Rancés? No lo volví a ver tampoco. A Rancés entregó un trabajo Ni sé y ahí quién no es. supe. Ni idea. Creo que era del sábado, Rancés. Pero entonces, pero no importa, muchachas, lo que yo quiero es que ustedes estén claras, ¿verdad? De que siempre me van a tener como apoyo, cualquier duda, cualquier inquietud, ¿verdad? No se me vayan me encanta que se pudieron conectar, ¿verdad? Y así ustedes pueden preguntar lo que quieran, ¿verdad? Para que podamos complementar el conocimiento. Y también satisfacer todas sus inquietudes, porque yo estoy segura, ¿verdad? No vamos a poder estar teniendo completamente las clases así, presenciales completamente, pues, pero sí podemos llegar a, como dicen, a puntualizar, ¿verdad? Algunas cosas que sí podemos hacer en físico, ¿verdad? Y que nos van a servir para la hora del examen, ¿ya? Así Entonces, como para ampliar más el conocimiento sobre estos cuestionarios, ¿verdad? A mí me gustaría que ustedes llevaran inquietudes también
en esa hora, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes sientan, que piensen, para eso estoy, ¿sí? Y me tienen aquí también en la conferencia. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, así sería, no hay, nada, no hay más preguntas. Axel Aarón. Axel Aarón. ¿No tiene No. duda? Katy, Lisbeth. No, yo no. Bueno, entonces las espero el domingo, no me fallen, ¿oyeron? Y los que son del sábado, el sábado, ¿sí? Sí, ahí Bueno. nos va a tener. Bueno, está bien, profe. Cómo no, amor. Buenas tardes, ¿oyeron? Pasa Nos buenas vemos tardes. Buenas mañana tardes. Buenas pasado. tardes. ¿Cómo no? Dele pues. Bye, mi amor, bye.